Hace unos años empecé a leer algunas biografías de héroes de la fe. A few years ago, I started to read some biographies of heroes of the faith. Normalmente, anteriormente eso no me interesaba y yo no leía ninguno de esos libros. Normally, I would not be interested in any of these topics. I wouldn't read these books really. Pero en alguna ocasión el Señor me dijo, compre este en particular sobre un hombre pastor durante la Segunda Guerra Mundial. But in a particular time, the Lord guided me to and said, go ahead and purchase this book. It's regarding a pastor during Second World War. Y me edificó tanto leer sobre la fe de otras personas y cómo ellos lograron muchas cosas para el reino que comencé un hábito de leer más y más. And I was so edified with their stories and what they had shared at that moment that I started to develop this habit to reading more and more. Y hace unos años leí la biografía de este señor Hudson Taylor, que fue un misionero británico que pasó más de 50 años en la China. And a while back, I read about this missionary, Hudson Taylor, who is a British missionary, and then he spent some time in China, 50 years. Y es una historia muy inspiradora de cómo él llegó a la China. And it's a very inspiring story of how he got to China. Él era médico de profesión y He- quería ir de misiones y aplicó a las diferentes misiones que estaban mandando gente a China. He was a professional medical doctor, and he started to read about the different opportunities in order to travel to that area. Pero como no tenía suficiente educación y no tenía suficiente apoyo económico, ninguna agencia ni siquiera le recibían la aplicación. But because he had very little financial support or support overall, very few agencies would accept his application for a visa. Por fin fue a pura fe y el Señor abrió las puertas para evangelizar a muchas personas en China. So finally, he went through by faith, and the Lord opened the door so that he can evangelize many people in China. Cuando él estaba allí había mucha gente que estaba, otros misioneros que estaban, pero el Señor le dio una estrategia nueva a don Hudson. When he was there were other missionaries as well who were sharing, but the Lord gave Mr. Hudson a different strategy. Y es que él se vestía como chino. And he was dressed like a Chinese man. No podía cambiar su contextura física, pero sí se vestía y se identificaba con la cultura a la que él estaba tratando de llegar. He was not able to change his physical composture, but he was able to change not able to change his clothing, and he identified with this culture that he was sharing with. Y entre esto y muchas cosas, el Señor le dio mucha efectividad a él. And with this, amongst other things, the Lord gave him a lot of efficacy. Más de 800 misioneros han ido a China y todavía la misión que él fundó todavía funciona enviando personas. More than 800 missionaries have been there to China, and the establishment that he had at that moment is still currently operating. Y alguien contabilizó cuántas almas llegaron a Cristo por él y fueron 18,000 personas. And someone made an account of how many lives were able to reach Christ because of him, and it was about 18,000 people. Cuando leí esta historia también me impactó el quebrantamiento de este hombre. When I read this story, I was also very impressed by the breaking of this man. Tuvo varios hijos, enterró varios hijos en la China, aún de bebés. He had several children. He even also had to bury several children as babies in China. Uno de ellos murió de malnutrición. One of these perished because of malnutrition. Su esposa murió contagió cólera. His wife was contagious with cholera. Se casó de nuevo, también enterró a su segunda esposa. He married again, and he still had to bury his second wife. Y me llama la atención la resiliencia de él, el poder aferrarse a Dios en medio de situaciones muy duras. And what surprised me most was that he was resilient with the Lord, that he was able to stay firm with the Lord even amongst difficult situations. Hay una cita muy famosa que él pone que dice, cuando no puedo leer, cuando no puedo pensar,
There's a very famous word that he mentions, and it says, it's more like a phrase, it says, when I cannot read, when I cannot think, Cuando ni siquiera puedo orar, when I cannot even pray, puedo confiar. I can trust. No sé si a ti te ha pasado en alguna ocasión de que ya no tienes palabras para expresarle a Dios, pero todavía necesitas de Él. I don't know if you've been in a situation where you don't have words to express to God, but you still long for Him. Dice la palabra que el Espíritu Santo intercede dentro de nosotros con cosas indecibles, con gruñidos indecibles para Él. The Word of God says that the Holy Spirit intercedes within us with groaning that cannot be uttered in words. Y a veces cuando se nos acaba lo que queremos pedir y hablarle al Señor, estar con Él y el Espíritu Santo nos auxilia a presentar nuestro corazón delante de Él. And sometimes when there are no words, inside of us, the Holy Spirit longs for us to be with Him. Y la historia de Hudson Taylor es relevante a lo que vamos a estudiar en el libro de Hechos hoy. And the story of Hudson Taylor is relevant to what we're going to be studying today in the book of Acts. En esta visita del apóstol Pablo, él buscó una manera de identificarse con la cultura a la que él estaba llegándole. In this visit of Paul the apostle, he was finding a way to identify with the culture that he was trying to reach at that moment. Hace 8 meses cuando empezamos esta serie, yo le pedí a alguien hacer este gráfico de cómo el explosivo libro de Hechos estaba llegando hasta los confines de la tierra, y ese es el tema del libro de Hechos. A few weeks ago, I asked someone to bring up with this graphic, which what it really represents is how the book of Acts, or the message in the book of Acts, is being shared across the entire world, expanding across the entire world. Y antier cuando estaba viendo a la China ahí, yo pensé en Hudson Taylor y por eso les relato un poquito de su biografía. And yesterday when I saw the Chinese woman there, I thought about Hudson Taylor, and this is why I'm sharing his biography with you. Y estamos en el tema 25 de esta serie y es conectando la cultura a Jesús. And we are currently in topic 25 of this matter that we're currently going through, and we're going to be Conectando la cultura a Jesús. connecting the culture with Jesus. Y les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 17. And I invite you to open up your Bibles in Acts chapter 17. A donde estamos en el libro de los Hechos, estamos viendo cómo Dios vino a salvarnos no solo a los israelitas, sino a todas las naciones de la tierra. Where we are in the book of Acts, what we're reviewing is that the Lord came not only to save the Israelites, but also to save everyone. Y Pablo está en su segundo viaje misionero en este punto del libro de los Hechos. And Paul is in his second missionary trip at this moment in the book of Acts. En el primer viaje misionero alcanzó a Asia, lo que hoy es Turquía. And in the first missionary trip, he was able to reach Asia, which what today would be considered Turkey. Y en su segundo viaje misionero ya llega a Europa. In his second missionary trip, he was able to reach Europe, what today is considered as Europe. Y hasta el momento Pablo está enfrentando oposición por lo menos de dos tipos. And at this moment, Paul is facing opposition, at least of two kinds. En primer lugar, por los judíos fervientes que no querían aceptar que Jesús era el Mesías. First, for the fervent Jews who did not want to accept that Jesus was the Messiah. Y en segundo lugar, por la persecución del sistema político y el sistema económico romano, y no querían tener alguien que no dijera que el César es el Señor. And second, because of persecution pertaining to the political system or the economic system of the Romans at that time, that did not want to acknowledge that the Lord was the true Caesar. Y se acuerdan
en uno de los lugares donde Pablo fue, él echó fuera un demonio de adivinación y eso echó a perder la economía de un grupo de personas y por eso lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad. And we see in the section that Paul had cast away the spirit of divinity in a person, and this caused that a group of people had losses in their earnings, but then they would go after him and stone him. Y en esta historia en particular, Pablo está llegando al pueblo de Atenas. And in this particular story, Paul is reaching the people of Athens. Y Atenas no estaba en los planes de Pablo llegar ahí, tal vez. And Athens was not in the plans of Paul to get there, maybe. Vemos en el versículo, creo que el 13, que había tenido problemas en el pueblo de Berea donde estaba y entonces sacaron a Pablo y alguna gente lo llevó a Atenas para que no lo volvieran a apedrear. In verse 13, we see that they were having some issues with the people of Berea, so they grabbed him and then they took him somewhere else so that he would not be stoned again. Entonces tal vez Pablo no tenía pensado ir a Atenas, él en su corazón él quería ir a Roma y lo dice muchas veces a través de las escrituras. So Paul perhaps had not planned to go to Athens. In his heart, he wanted to go to Rome, and this is actually shared across through Scripture. He was not expecting that. A veces el Espíritu Santo tiene otros planes de los nuestros. Sometimes the Holy Spirit has different plans than the ones that we have. Y a veces, aunque nosotros tenemos un propósito, el Espíritu Santo dice, bueno, está bien tu propósito, pero quiero que hagas esto primero. And even if we have a purpose, the Holy Spirit might say, that's okay, your purpose is fine, but I would like first for you to do this. A veces eso viene porque el Espíritu Santo nos habla, pero a veces viene por dificultades y circunstancias que enfrentamos y de repente nos encontramos en otra ruta. Sometimes this comes through the Holy Spirit speaking to you. It could also come through a circumstance or a situation in particular where the Lord is guiding you through a different route. Hace muchos años el Señor nos había confirmado a mi esposa y a mí de que teníamos que ir a México de misiones. A few years ago, the Lord convinced my wife and myself that we had to go to Mexico for missions. Y teníamos el lugar y teníamos con quién íbamos a ministrar, con unos psicólogos cristianos en la ciudad de Guadalajara. And we had a place there, and we also even had the psychologist that would be ministering to us in a place called Guadalajara. Y nosotros fuimos ahí y unos pocos meses después nos empezamos a tener problemas internos con las personas con quienes estábamos trabajando. So we were there, we went there, and some time passed, a few months later, and we were already having some issues with the people we were working with. Y 8 meses después rompimos relación con ellos. 8 months after, we cut all relationship with them. Y nos sentíamos, pero Señor, yo vendí mi casa, me fui para allá para 8 meses de problemas. ¿Cómo es eso? And I said to myself, but Lord, I sold my house, I went there for 8 months of issues. Y a través del quebrantamiento, a través de procesos donde uno ya no sabe qué orar y le pides al Señor y dices, puedo confiar. And through the breaking and through different processes, even when you don't know what to tell the Lord, you know that you can trust. Y el Señor nos conectó con una iglesia, con un instituto bíblico, y el Señor redimió este tiempo. Y hoy en día yo sé que era el propósito principal para llevarnos a México, era esa conexión. And the Lord at that time made a connection with the Biblical Institute, with people as well, and we were able to understand what that connection or what that visit was at that moment. Y entonces Mexico. Pablo aquí no estaba planeando ir a Atenas, pero por las circunstancias de la vida del Espíritu Santo se encuentra sin sus compañeros, solo en Atenas. So Paul did not have this plan. He went to Athens, and in a moment of circumstance, he finds himself by himself without his colleagues in Athens. Y ahí se enfrenta con ídolos e ideas. And here he's confronted with idols and with ideas.
Veamos el versículo 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver a la ciudad llena de ídolos. Let's look at verse 16, and it reads, while Paul was waiting for them in Athens, he was greatly distressed to see that the city was full of idols. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. So he reasoned in the synagogue with the Jews and the God-fearing Greeks, as well in the marketplace day by day with those who happened to be there. Algunos filósofos, epicúreos y estoicos entablaban conversaciones con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. A group of Epicurean and Stoic philosophers began to dispute with him. Some of them asked, what is this babbler trying to say? Others remarked, he seems to be advocating foreign gods. They said this because Paul was preaching the good news about Jesus and the resurrection. Entonces Pablo usualmente cuando llegaba a una ciudad iba a buscar a los judíos y a la gente temerosa de Dios. So Paul typically, when he would go to a city, he would search for the Jews and those who feared God-fearing people. Pero aquí en esta ciudad se dio cuenta que sí, había una sinagoga, pero había gente que quería escuchar sus ideas en la plaza. Here he found a synagogue. Yes, there was a synagogue. But he also found that there were people who wanted to listen to his ideas at the plaza. Y entonces ahí hay una nueva estrategia que Dios va formando en él. So here the Lord ushers in a different strategy that he starts forming in him. Y dice ahí que empieza a enfrentarse con gente de dos corrientes filosóficas, los epicúreos y los estoicos. And it says here that he faces himself with a people of two different philosophical currents, the Epicurean and the Stoic. Y en resumen, los estoicos son conocidos por su disciplina y ellos creían que Dios, eran panteístas, que Dios estaba en todo y Dios era todo. So in summary, Stoics were very disciplined in what they were believing at that moment, and they thought that God was in everything and in all. Y como Dios está en todas partes, entonces me está viendo y entonces ellos querían ser más disciplinados. So because God is everywhere, he's looking at it at me, and then they wanted to be more disciplined. Los epicúreos más bien veían a Dios lejos, eran agnósticos. Ahí Dios está lejos de nosotros y no les interesa nuestro diario vivir. The Epicurean, rather, there you would think, no, God is far away from us, and he's not paying attention, and he's not interested in the way that we live. Y entonces su estilo de vida era de buscar placer. So their lifestyle was of seeking pleasure, Y los placeres simples de la vida. the simple pleasures of life. Cuando yo estaba creciendo, mi papá decía que él y yo éramos epicúreos de la familia y mi mamá y mi hermana eran los estoicos de la familia. Growing up, my father and he would said, oh, well, you and I are the Epicureans, and then your mother and your sister are the Stoics. Y ellas eran más disciplinadas y nosotros más buscando placer, ¿verdad? And yes, they were more disciplined, and we were more geared towards pleasure. Pero Pablo está enfrentando estos filósofos en este lugar. So Paul is facing these philosophers at this place. Y se me olvidó mencionar de que en este momento en Grecia, la época de oro de Grecia fue como 400 años antes de que Pablo llegó en este momento. And just misquoting that, the golden age for the Greeks was roughly 400 years before this time where Paul is at. Y entonces, la cultura griega está, pero ya están con el imperio romano, con el control político del lugar. So the Greek culture is there, but the political control is in the hands of the Romans. Y entonces, después de estas conversaciones en el mercado, aquí viene una oportunidad para Pablo. So after these conversations in the marketplace,
here comes an opportunity for Paul. Versículo 19 dice, entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Verse 19, then they took him and brought him to a meeting of the Areopagus, where they said to him, may we know what this new teaching is that you are presenting? You're bringing some strange ideas to our ears, and we want to know what they mean. En la época de oro de Grecia, el Areópago era una piedra que todavía está ahí, desde el cual se puede ver la ciudad. El Areópago era una piedra desde el cual se podía ver la ciudad 400 años antes. The Areopagus was a stone in where the city could be viewed from 400 years ago. Y de hecho At aquí hay that una moment. fotografía donde está el texto en griego del discurso que Pablo ahorita vamos a leer. And here's a photograph of the discourse that was placed at that moment of Paul that we're going to be reading in a moment. Pero ya para este momento no se reunían en la piedra, se reunían en algún centro, pero llamaban el centro Areópago en honor a la piedra. But at that moment, they did not meet there, but they would meet at a center, and it was called the Areopagite because of this rock or this stone. Y hasta el día de hoy, la Corte Suprema en el país de Grecia se llama el Areópago. And even to this day, the Supreme Court in Greece is called the Areopagus. Entonces imagínense que Pablo está aquí solo en medio de un montón de jueces y abogados y filósofos en la Corte Suprema de la cultura. So picture this. Paul is right here, and he is there in the midst of judges and philosophers of that time. Y me encanta el versículo 21, la edición que hace Lucas y dice, es que esta gente pasaban hablando de todo lo nuevo, todo el tiempo. And I like the addition that's here on verse 21 that Luke makes, which means they are always talking about all the new things. Y Pablo en esta gran oportunidad les presenta el evangelio a este grupo de personas. And Paul, in this great opportunity, he presents the scripture word to these people. Y es interesante porque, bueno, nosotros leemos el discurso de Pablo y duramos 2 minutos y leemos súper despacio para leer todo el discurso. And it's interesting to me because we read the discourse of Paul, and it takes us a while to read it, but it takes less. Pero estoy seguro que el discurso de Pablo en la realidad era mucho más largo. Estaba ahí probablemente por más de 1 hora o 2, no sé. But I would believe that Paul's discourse was longer than that. It was probably for an hour or 2 hours, or I don't know. Igual pasa hoy día, un reportero habla del discurso que da el presidente y resume en unos parrafitos, pero el discurso en sí es de páginas y páginas de longitud. And just like today, a reporter might summarize what the president might say, but in reality, it's pages of pages and pages. Y el mensaje de Pablo ahí, básicamente lo que vamos a leer, él dice, hay un Dios creador, es verdadero y es real, y Él nos va a pedir cuentas a todos nosotros como su creación. Él va a juzgar. And in this discourse, what Paul says that is there's a real God, and he's truthful, and he's going to ask for account at some moment. Versículo 22. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Verse 22. Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said, Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Men of Athens, I see that in every way you are very religious. Al pasar y fijarme en los lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido.
For as I walked around and looked carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription, to an unknown God. Pues bien, esto es lo que ustedes adoran como algo desconocido, es lo que hoy yo les anuncio. Now what you worship as something unknown, I am going to proclaim to you. Ahora, en Atenas dicen los historiadores que habían en esa época más de 30,000 ídolos de diferentes dioses. And I'll share this. The Athens, what they had at that moment were about 30,000 idols. Me imagino un ídolo al dios sol y a la luna y a la cosecha y a la lluvia y a la sexualidad y así, ¿verdad? And I would conjecture that it was probably through God the sun and God the moon and the crops and sexuality and like that. Y por supuesto, toda la mitología griega, ¿verdad? De los Zeus y diferentes dioses que leemos como mitología. And then you combine that with all the Greek mythology as God Zeus and all that which we read about mythology. Y Pablo ahí en Atenas vio este montón de altares y encontró uno que dice al Dios desconocido. Paul is looking at these different altars and then he looks at one that says, to the God, to an unknown God. Los arqueólogos han encontrado uno, no sabemos si es el que Pablo vio o era uno unos años antes o después, pero un altar al Dios desconocido. Archaeologists have found an altar. We don't know if it's a few years before, a few years after, but it was towards an unknown God. Pero esto nos habla de los atenienses no querían insultar a ningún dios, entonces por si acaso de los 30,000 alguno no estaba representado, le hicieron un comodín a él. The Athens did not want to disrespect any of the 30,000 gods, so in case there was a god that was missing, they had one that said, here's the one for them, to an unknown God. La otra posibilidad es que si tenían visitas y alguna visita dice, ¿y mi Dios por qué no me lo tienen? Ah, no, sí, aquí hay uno para tu Dios. The other thing is if they had visits and somebody asked, where is my God, then they could refer to that and say, no, here we do have one for you. Una persona que escribió en ese tiempo decía que en Atenas en ese tiempo era más fácil encontrar un Dios que un hombre. There was a common phrase at that moment that said it was more common at that time in Athens to find a God than it was to find a man. Y entonces continúa el discurso en el versículo 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra y no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Verse 24. The God who made the world and everything in it is Lord of heaven and earth, and does not live in temples built by hands. And he is not served by human hands as if he needed anything, because he himself gives all men life and breath and everything else. For one man he made every nation of men, that they should inhabit the whole earth, and he determined the times set for them and the exact places where they should live. Entonces, después de honrarlos y hablar, ustedes son temerosos de Dios, ahora dice, este Dios desconocido es el creador de todo. So after honoring them and summoning them, he says, this unknown God, this is the God creator of everything. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. The God who created the world and everything that is in it. En Romanos 1:20 dice, Pablo mismo, escribiendo muchos años después, dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Romans 1:20 reads, For since the creation of the world, God's invisible qualities,
his eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Pablo dice, la creación misma proclama la gloria de Dios. Paul is saying creation itself proclaims the glory of God. Al final de ese versículo dice, nadie tiene excusa. And at the end of that verse it says, so that people are without excuse. ¿Qué querrá decir eso? Les pregunto a ustedes. What I'm asking you, what does that mean? That by observing how amazing creation is, you can realize that there was a creator. ¿Ok? Que al observar lo grandioso que es la creación, eso testifica de que hay creador. By observing how great creation is, that testifies that there is a creator. ¿Y quién puede observar la creación? And who can observe creation? Todos. Nadie tiene excusa. All of us. No one has an excuse. Y Pablo está apelando a esto en medio de Atenas, de esta gente que tiene esta curiosidad. And Paul is appealing to this in the middle of Athens for those who have this curiosity. Sofía. Cuando nos presentemos ante el gran trono blanco, no vamos a poder argumentar que nadie nunca nos presentó a ese Dios, porque la misma creación Él se revela. No hay argumento en contra. Nadie puede alegar, es que nadie me presentó a Dios y por eso no te seguí. La creación testifica a todos. No one can say, oh, well, I allegedly really didn't see God, so does it apply for me? No. Creation itself testifies the existence of God. Y después de apelar, Pablo aquí dice Dios creó todas las cosas. Después en el versículo 24, él dice, pero este Dios desconocido para ustedes no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas. And after Paul's appeal on verse 24, again he says, the God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by hands. Entonces, esta ciudad quería honrar a todos los dioses y no quería que ninguno se quedara por fuera. So this city wanted to honor all gods and avoid any of these to remain unmentioned. Pero Pablo dice, este Dios no necesita de tus servicios. But Paul said, this God does not require of your services. Más bien, él vino a dar. On the contrary, he came to give. Por el contrario, dice ahí, él es el que nos da, ¿qué dice? ¿Qué tres palabras? On the contrary, he says he gave to, what are the three words here? Nos da la vida, el aliento, todos respiren. He gave us life, Eso viene de Dios. the breath, let's breathe, that comes from God. Y por si nos falta algo, todas las cosas. And if anything is missing, all things. Entonces el Dios Sol, el Dios Luna, el Dios cosecha, el Dios lluvia, eran irrelevantes porque este Dios nos mandó todas las cosas. So God sun or God moon or God crops was irrelevant because God gave us all these things. Ahora, después de hablar del Dios creador que nos da todas las cosas, ya empieza a hablar a las personas de qué tienen que hacer. After speaking about God, creator, now he's talking to the people and what it is that they have to do. Versículo 27. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, aunque sea a tientas, y lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Verse 27, God did this so that men would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from each one of us. Dios creó para que lo busquemos, y todo ser humano es responsable de buscar a Dios. God created for us to search for him, and every human being is responsible to seek him. Y me encanta esa frase,
Dios no está lejos de nadie. And I really like that phrase. It says, God is not far of anyone. Hermanos, eso es cierto para nosotros hoy también. Brothers, that is true of us today. La palabra dice en Hebreos 11 que Él recompensa a los que lo buscan. Scripture says in Hebrews 11, He will provide a reward for those who search for Him. Entonces Dios no está lejos de ningún ser humano en la tierra. So God is not far away from any human being here on earth. Él no está lejos aún de la persona que más lo odia. He's not even far away from the person who most hates Him. No está lejos del peor pecador. He's not far away from the worst sinner. Lo que necesita es esa persona, si lo buscas, Dios te atrae y te quiere revelar más. What that person is saying is that if you seek for God, He will come and He will give you more of that. Y esa verdad es importante para nosotros hoy. And that truth is important for us today. Si tú hablas con las personas, es que Dios está lejos para mí. If you're speaking with people, "Oh, God is just far away from me." Tal vez te sientes así, pero lo puedes buscar. Maybe you feel that way, but you can seek Him. Versículo 28, Pablo continúa y dice, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Verse 28, "For in Him we live and move and have our being. As some of our own poets have said, we are His offspring." Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo como el oro, o la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Therefore, since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver or stone, an image made by man's design and skill. Es interesante ver las dos, ahí en el versículo 28 hay dos citas que están entre comillas. It's interesting. Let's look at verse 28. There are two quotes that are in between apostrophes. Pablo está citando poetas y filósofos griegos de la cultura de la gente a quien él está predicando. Paul is referring to poets and philosophers of that time to the people that he was preaching to. Y si tienes una Biblia de estudio te va a decir esto lo dijo fulano de tal en el año tal y el otro filósofo en otro año. And if you have a Bible study, it'll quote and say, well, this was said by him, that, on this time and that time, and this was quoted by that person. Pablo está hablándoles a estos jueces y abogados y filósofos en la literatura de ellos. Paul is talking to these judges and attorneys and philosophers in their literature. Y la segunda me llama la atención, de él somos descendientes de Dios. Citando un filósofo griego. And the second catches my attention. It says, we are His offspring. Are we God's offspring? And this is a Greek philosopher. Y es interesante porque él está diciendo, si somos descendientes de Dios, ¿por qué estamos con cincel haciendo ídolos que representan a esos dioses? So the question stands, and it says, if we are descendants of God, why are we using with our hands to create idols? De oro, de plata o de piedra. Pablo dice, no tiene sentido los ídolos, los 30,000 ídolos que están en su ciudad. From gold or silver or stone. It doesn't make sense. The 30,000 idols that you have in your city. Pero Pablo está usando la cultura de ellos para enseñarles acerca del Dios de Israel, el Dios a quien tú y yo adoramos. But Paul is using their culture to share with them the God of Israel, the God that you and I worship. Ajá, Sofía. Hay otro elemento que para la cultura griega era muy chocante, porque era un cambio de paradigma. Entonces dice que Dios no está lejos, y más adelante que
Sí, él está confrontando las ideas de Dios que ellos tienen directamente con la verdad. So he's confronting the ideas of God that they have directly with the truth. Y acuérdense que algunos de ellos eran panteístas y habían Dios y trataban de servir a Dios los estoicos. Pero Pablo está diciendo, Él no necesita nada de ti y más bien te da y ahorita va a presentarles el Evangelio, lo que ellos tienen que hacer. And remember, these were a Stoic and they were pantheists. They were very busy trying to serve their gods. But here he says, no, this is different. You have to come and this is what I'm going to present to you. Entonces, anteriormente dijo, Dios es creador, hay que buscarlo y ahora llega al versículo 30 y les pone aún más cerca lo que Dios pide de nosotros. So first he says, God is creator. We have to seek him. And now in verse 30, he places this in a more clearer manner. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, a que se arrepientan. In the past, God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. Parte esencial del Evangelio es el arrepentimiento. An essential part of the Word of God, of the gospel, is repentance. Y lastimosamente muchas veces no se escucha. Cuando la gente presenta el Evangelio, le quitan esa parte. And unfortunately, when gospel is being shared, that part is taken away. Como que haz esta oración, agrégale Dios a tu vida y te va a ir mejor. It's more like, go ahead and make this prayer, add God to your life, and then it'll go better. Pero hermanos, el arrepentimiento es parte vital. But brothers, repentance is a vital part. Cuando Jesús vino anunciando el reino de Dios, Él dijo, arrepiéntanse y crean. When God came to share with us the kingdom of heaven, he said, repent and believe. El día de ayer estaban en clases de bautismo, los que se bautizan de hoy en 8. And yesterday, those who are going to be baptized a week from today were in baptism lessons. Y parte esencial del Evangelio, lo críticamente mínimo para alguien ser salvo es arrepentimiento y creer. And something critical or essential in the gospel for someone to be baptized is to believe and to repent. El arrepentimiento significa cambiar de rumbo. Repentant means to change course. Saber que el rumbo que estoy llevando está mal y necesito cambiar. Knowing that the course that I am taking is wrong and it needs to change. Y el segundo componente es creer de que Jesús en su sacrificio en la cruz pagó por mis pecados si yo me acojo a su plan de salvación. And the second component is to believe that Jesus paid for the price at the cross, that I have to follow him and work with what he is establishing. El arrepentimiento sigue siendo importante. Repentance is still important today. Y aquí Pablo les dice, Dios ha fijado el día en que juzgará al mundo ¿cómo dice ahí? Con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. And you can see it there. It says, for he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to all men by raising him from the dead. ¿De quién está hablando Pablo ahí? Who is he talking about there, Paul? De Jesús. Of Jesus. Pero aquí todavía, por lo menos en este resumen, no tiene el nombre de Jesús todavía. But in this summary here, it still doesn't have the name of Jesus. Pero a partir de aquí, a los griegos que estaban muy interesados escuchando, como que ya les hizo cortocircuito.
But even to the Greeks that were listening at that moment, it made more like a short circuit. Y es que en el pensamiento griego en general, la gente tiende a decir que lo carnal es malo y lo espiritual es bueno. And in general, in the Greek way of thinking, they tend to think that that which is carnal is bad and that which is spiritual is good. Y aún en nuestro pensamiento occidental, como fuimos educados la gran mayoría de nosotros, tenemos esas ideas de separación entre lo espiritual y lo carnal. And even in the Western upbringing, like most of us were brought in the Western way of thinking, there is this separation between what's carnal and what is spiritual taking place. ¿Has escuchado a gente decir, sí, yo estoy pecando, pero en mi corazón estoy bien? And you've heard people say, yes, I am sinning, but in my heart I'm okay. ¿Verdad? Y a veces tendemos a disasociar esas dos áreas. And at times we tend to disassociate these two areas. Y para los griegos decir que Jesús iba a resucitar en su carne y a la vez ser el juez de todo era como una contradicción para estas personas. And for the Greeks to hear that he was going to resurrect in his flesh, but also be able to portray that in the spirit, it was like a contradiction on what they had been brought up with. Y es que la resurrección de Jesús no fue una resurrección espiritual, fue una resurrección de su carne y hueso. You see, the resurrection of Jesus was not just a spiritual resurrection, it was a resurrection of his bones and his flesh. Y nosotros esperamos una resurrección de carne y hueso también. And we are also expecting a resurrection of bones and flesh. Y esa es nuestra esperanza. And that is our hope. Y el mundo eterno en lo que llamamos el cielo no va a ser tocando arpa en una nube. And the eternal world, or what we call heaven, is not going to be playing an harp on a cloud. Vamos a estar en nuestra carne. We're going to be in our flesh. Carne redimida, una carne perfeccionada, pero vamos a tener carne y hueso, vamos a disfrutar de comidas, vamos a jugar deportes, vamos a adorar a Dios en libertad. A redeemed flesh. We're going to be able to eat food. We're going to be able to worship God. We're going to be able to play sports in freedom. Y aquí dice, Jesús va a venir y va a juzgar al mundo con justicia. And here it reads, God is going to come and he's going to judge the world with justice. Jesús va a juzgar y Jesús es el mismo Jesús que tiene heridas cicatrices de los clavos en sus manos. Jesus is going to judge, and it's the same Jesus that has scars of the nails in his hands. Ese es el que va a juzgar. That's the one that's going to judge. También es otro mensaje que a veces carecemos en la iglesia de hablar hoy en día. There's another message that sometimes we leave out in church today. A veces tendemos a hablar de Jesús, sí, Él es un gran colacho que viene a regalarnos una buena vida. Sometimes we think about Jesus as, he is this man who has braids and he's going to come and just give us life, everything we have in life. Y sí, nos va a dar vida en abundancia, pero también viene a juzgar. And yes, he's going to give us life in abundance, but he's also going to come to judge. ¿Por qué? Porque es el creador. Él tiene derecho, un creador tiene derecho de juzgar su creación. Why? Because he's a creator and he has the right to judge his creation. Entonces veamos en el 32 el cortocircuito que se les genera a esta gente. So let's look at 32, where there's this short circuit that's taking place in these people. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. When they heard about the resurrection of the dead, some of them sneered, but others said, we want you to hear you again on this subject. Y en ese momento Pablo salió de la reunión y algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro de ¿qué?
del aerópago de ese grupo, y también una mujer llamada Damaris y otros más. At that, Paul left the council. A few men became followers of Paul and believed. Among them was Dionysius, a member of the Areopagus, and also a woman named Damaris, and a number of others. Entonces en estos versículos vemos que hay tres tipos de personas que escucharon el mensaje. So, in this verse, we see that there's three kinds of people who listened to the message. Los que se burlaron, Those who mocked, los que dijeron, bueno, no me convence, pero siga hablando, those who said, well, I'm not convinced, but you can continue talking, y los que creyeron. and those who believed. Igual hoy en día cuando vamos a evangelizar, hay gente que se va a burlar, otros que nos dan más oportunidad para hablar y otros que sí van a creer. And today, when we go out to evangelize, some are going to mock, some will believe or have the opportunity to listen, and some will actually say, yes, I believe. En la parábola del sembrador, Jesús dijo que algunas semillas caen en tierra dura donde los pajaritos llegan a comérsela, In the parable of the sower, we know that there are some who sow and they throw the seed in hard ground. y en otros lugares la semilla no echa raíz o es ahogada por la mala hierba. And in other places, it's not going to bring root because it's suffocated by the bad herb. Y en otras ocasiones sí echa raíz y da el fruto. In other occasions, it does semester the root and it brings fruit. Pero ¿cuál es la responsabilidad del sembrador? But what is the responsibility of the sower? Sembrar. To sow. Nuestra responsabilidad también es de proclamar el mensaje del Evangelio. Our responsibility is also to sow, to proclaim the message of the gospel. Y Pablo aquí tuvo fruto, tal vez no suficiente para montar toda una iglesia, pero alguna gente creyó. And Paul here had fruit, perhaps not to start a church, but some of them believed. Y es importante que tú y yo hagamos lo mismo. Busquemos las oportunidades para evangelizar en los lugares donde estemos. And it's important for us to do the same. Seek for the opportunities to evangelize where we are at. Ahora, años más tarde, Pablo escribe una carta del 1 Corintios a las iglesias que están en Corinto, que era una ciudad también muy griega, similar a Atenas. Years later, Paul writes a letter this is in 1 Corinthians, to the Corinthians, who had a similar way of thinking as the Greeks. Entonces voy a pedirles que se reúnan en grupos de 3 o 4 y van a discutir unas preguntas y un pasaje de 1 Corintios capítulo 9. So I'm going to ask you to assemble in groups, and then we're going to read a passage of 1 Corinthians chapter 9. En 1 Corintios 9, Pablo habla de una estrategia para alcanzar el Evangelio, parecido a lo que acabamos de ver en Hechos 17. In 1 Corinthians 9, Paul mentions of a strategy for the gospel that is similar to what we just reviewed. Entonces lean ese pasaje, discuten esa estrategia y después hablen cómo podrían expresar el Evangelio, y ahí tengo a 3 casos diferentes de personas en nuestro contexto hoy día. So let's get in groups, let's read the passage and also discuss the relationship that there is with what we mentioned just now, and also examples that we have of 3 people today. Entonces dense vuelta y hablen esto juntos unos minutos. So go ahead and turn and speak this just for a few minutes. Muy bien, hablemos un poquito de la estrategia de evangelización de Pablo que leemos aquí en 1 Corintios 9. Okay, so let's talk now a little bit about the strategy of Paul of to evangelize that we read here in 1 Corinthians chapter 9. ¿Cómo resumirían ustedes la estrategia de evangelismo expuesta aquí? How would you summarize the strategy to evangelize that was expressed here? Identificarse con la cultura o el medio que está alcanzando.
Empatía. Ponerse los zapatos del otro. No tener preconceptos. ¿Ok? Ajá. Entró por la puerta de ellos, honró la cultura, ustedes son temerosos de Dios, ustedes tienen hasta un altar, ¿verdad? Citando los poetas y los filósofos de ellos, pero a la vez con la verdad. Ajá. ¿Qué más? Ok. Él respeta la cultura y los honra, eso es importante, pero no deshonra la ley de Cristo, dice ahí, que tiene adentro. Él sigue siendo obediente a Cristo. Eso es importante, ¿verdad? Y en el versículo 3 de Hechos 17, 2 o 3, él está en Tesalónica y ahí dice que expone de acuerdo a las escrituras, porque está en una sinagoga hablando a gente que amaba el Antiguo Testamento y les está exponiendo que Jesús es el Mesías. And on verse 3 of Acts 17, of 17, it is expressed at that moment that that Jesus is the Messiah. This is what he's sharing at that moment. Pero aquí en Atenas no menciona las escrituras. Ellos no iban a escuchar eso. But here in Athens, he doesn't mention scripture because they were not going to be looking at that. Estoy seguro que Dionisio, el que se convirtió, y Damaris y la otra gente, claro que iban a llegar a amar la escritura como tú y yo la amamos. Now, he was sure that at that moment, Dionysius and Damaris, who converted, they were going to love scripture just like you and I love it. Pero, ¿verdad? Él presentó el evangelio a su contexto. But he presented the gospel to his context. Algo más que hablaron. Anything else that was spoken? Sí, él presenta el evangelio a todos, pero solamente algunos van a recibir la semilla. He presents the gospel to everyone, but just a few are going to receive the seed. A- recibir a todos con amor y el amor en sí va a ir rompiendo. To receive all with love, and then love itself is going to start breaking. Llegar a un lugar con una actitud de aprendiz para poder aplicar y amar a ese grupo o esa cultura o esa persona. So to come to a place or to a culture with the attitude of a learner, so that you can learn as well from that culture. Y eso es importante en toda misión transcultural. And this is important in every mission that's transcultural. Ustedes que han ido a los indígenas Guaymí, es otro mundo allí. And you have been to the indigenous, the Guaymi, it's another world there. Pero si uno ama a esa cultura, ellos lo van a percibir y van a recibir el mensaje. But if you love that culture, they're going to perceive it and they're going to love that message. Y Pablo aquí nos dice cómo hace contextualización. And Paul here shares with us how he contextualizes it. Y que cuando estaban pensando en las diferentes personas que puse ahí, ¿cómo cambió la estrategia del evangelio hacia esas personas? And when you read about the people that I mentioned there, how did the strategy change of evangelizing at that moment? Es totalmente diferente a la profesora que a la madre que está sola con sus hijos, ¿sí o no? It's very different from the teacher to the mother that is all by herself with her children, right?
la globalización ha cambiado las culturas de la gente de estas razas, ¿verdad? Globalization has changed the cultures of the peoples of this race. Y está cambiando en todo nuestro país. And it's changing in our country. Ya uno no puede asumir que la gente donde voy a tocar la puerta ha sido educada en lo católico. Ya uno no puede asumir eso necesariamente. When you're going to knock on the door, you cannot just assume that that person has been taught in the Catholic. You cannot make that assumption any longer. Vean este versículo en 1 Pedro 3:15. Let's look at this verse in 1 Peter 3:15. Dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Hay esperanza en nosotros que tenemos a Cristo. There is hope in us for those who have Christ. Y esa esperanza tiene que verse. And that hope needs to be seen. Y cuando se nota, algunas veces alguien te va a preguntar, ¿y por qué tienes esperanza en esta situación? And when it's seen, someone might ask you, why do you have hope in this situation? Y tenemos que estar preparados para entregar en esa oportunidad una buena respuesta a esa persona. And we need to be prepared in that moment to provide a good answer for that person. Y a veces cuando estamos en una época de sufrimiento, la gente dice, ¿cómo es que no estás madreando al jefe ahorita? ¿Cómo And- es que estás perdonando ahorita? And when you are in a season of suffering, someone might ask you, how come you're not going against your boss or insulting him or... Y esa es la oportunidad para llegarle a esa profesora atea o a esa persona que no tiene una, como los de Atenas, que no tenían una estructura para entender al Dios de Israel. Esa es una oportunidad que tenemos, dar una razón por la esperanza que hay. en And nosotros. this is the opportunity to reach to that atheist teacher, just like as we were seeing for what was happening in Athens. And this is an opportunity to share the gospel. Yoconda. Yo pienso de Pablo como él tal vez veía a las personas diferentes, quizás unas personas muy Ah. perspectiva diferente, porque la palabra dice que Dios ama al pecador, pero Él no ama al pecado. Y en 1 Corintios está hablando acerca el capítulo del amor, y que es importante amar a los demás, más allá de lo que nosotros podemos ver o más allá de lo que es ese amor que nos va a dar a conocer a Jesús. Va a dar a conocer. Y lo que dice Yoconda es cierto. La gente va a saber si tú los estimas, si los amas, si los honras, y eso va a abrir el canal para que ellos escuchen el mensaje que vas a traer. What Joconda is mentioning is that people will notice if they're being loved, if they're being esteemed, and this will open up a channel so that you can speak about him. Lo veíamos en Santiago, de nada sirve que le digas a alguien que tiene frío o que tiene hambre, que Dios te ama y ahí ve a ver qué haces. A veces hay que atender a las necesidades del inmigrante para que podamos después compartir el mensaje. We were looking at that through James as well, that it's of no good if you know that there's someone that has need and you speak to him of God and the gospel without attending to his or her needs, but also to be able to carry the word in that fashion. Que Dios nos haga personas que mejor seamos embajadores de este reino que es de un mundo totalmente diferente a los mundos donde estamos llegándole. That we may be ambassadors of this world that is so different to the world that we're portraying. Que Dios ponga en nosotros ese amor por las personas y que podamos llegarles en su cultura
y que conozcan al Dios verdadero, creador del cielo y la tierra. May the Lord give us that love so that we can be able to reach these people pertaining to the God of all creation in their culture. Pongámonos de pie y vamos a cerrar con una oración. Let's stand and let's close in prayer.